Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico, las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Clarity Laboratorios SRL. Bienvenidos, gracias por estar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó Río Negro. En la oportunidad convocó a los argentinos a defender los logros de este gobierno. La buena noticia es que va a ser una tarea fácil porque hay muy poco para defender. Por el contrario, hay un gran pasivo económico y yo diría también institucional y en la escala de valores que hay que revertir. Vamos a continuar analizando este tema de la economía que deja este gobierno junto al doctor Pablo Guido. Y vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con la energía, con el medio ambiente, más concretamente con un tema muy puntual que está empezando a tener más marketing, como es el de los pozos inactivos. La semana pasada, Alejandro Vidal, diputado provincial por la UCR Neuquén, presentó un proyecto de resolución en la legislatura con el objeto de conocer el estado actual y real de los pozos inactivos que hay en la provincia de Neuquén. Es un tema fundamental sobre el que poner el foco. Para analizarlo, también convocamos al licenciado Martín Islas, él es presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente, y a Dardo Castro, que es gerente general de la empresa Block. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera aclarar que también convocamos a un integrante del Ministerio de Energía para participar de esta mesa, porque son parte del tema que estamos tratando, y se nos respondió que por ahora preferían no participar del programa. Alejandro, te pido un resumen del motivo que te llevó a presentar este proyecto y una breve introducción. Son varios. Acá hay un actor fundamental. Denuncian 14 puntos de evacuación de residuos crudos a nuestros ríos. El sindicato de petroleros privados, al momento de restatizar YPF, denuncia 700 impactos ambientales en nuestra región. Entre 6.000 y 8.000 familias, ahora se está terminando un censo, en la ciudad de Neuquén únicamente viven en asentamientos irregulares, la mayoría de ellos sin tratamiento, sin cloacas, pozos inactivos, abandonados, no sabemos. Y frente a todo esto aparece un estudio del COPADE que nos dice que vamos a hacer Dubái. Y yo veo todos estos datos y digo, estamos frente a Nigeria más que Dubái, si no nos ponemos a trabajar. Entonces, ¿cómo nos ponemos a trabajar? Enfrentando los problemas. Porque no son problemas para nosotros únicamente, son problemas para todos. Sí, sin duda. Y creo que mesas como estas sirven para que nos pongamos a trabajar. Si nosotros no queremos carnear a ningún funcionario, no queremos... Y creo que debemos proponernos como una meta despegar del poder político, fundamentalmente, la gestión ambiental. La gestión ambiental debe concentrarse en una agencia ambiental cuya única sujeción es a la ley. Bien. Que la ley es muy buena en Neuquén, tenemos normas de avanzada, pero hay que aplicarlas. Y hay que aplicarlas despojadas de cualquier interés económico, político, el que sea. Perfecto. Martín, ¿por qué los pozos inactivos y no abandonados adecuadamente son un problema para el medio ambiente? Bueno, obviamente que acá se habla de riesgo ambiental. Cuando hablamos de riesgo ambiental tenemos distintas situaciones. Hay muchas zonas que quedaron, la ciudad fue creciendo y fue quedando metida dentro de las zonas productivas de petróleo. Y hay muchos yacimientos que son viejos, que quedaron con pozos que no se practicó el abandono técnico de pozo. Entonces,
queda muy sujeto a la situación particular de ese pozo, de que pueda existir un impacto ambiental sobre la gente que está alrededor, sobre el agua, sobre el suelo. Hay diferentes factores del medio que se van a ver involucrados si nosotros no hacemos un abandono técnico adecuado. Dardo, como especialista en el tema, ¿qué implica abandonar un pozo adecuadamente para evitar daños ambientales? Bueno, gracias Daniel por invitarme y bueno, está bueno que me hayas invitado para poder explicar técnicamente, porque nosotros somos una de las pocas empresas que se dedica a eso. Sí, y retomando el tema que hemos planteado en programas Sí, anteriores. lo que más afecta es la falta de integridad de los pozos, o sea, la ausencia del caño por corrosión. Cuanto más pozos hay inactivos, más pozos hay que no tienen un seguimiento, que no tienen un control. Entonces, acá hay pozos de 50, 60 años que siguen estando inactivos. Se diferenció inactivo de abandonado para que no se confunda. A ver cuál sería la Abandonado diferencia. es, como dice Martín, abandono técnico, cuando ya se le hicieron bajo la ley que dice Alejandro, todas los procesos de abandono del fondo, de la parte intermedia, que es el cuidado de la capa acuífera, o la superficie, que es donde viven los asentamientos que hoy vemos. Ese es el abandono técnico. Entonces, para diferenciarse, abandono es el pozo que está abandonado técnicamente. Ahora sí dice pozo inactivo. Pozo inactivo quiere decir que no está produciendo o que está en un estado de stand-by. La ley está toda vencida, o sea, tanto en el desierto, en las zonas de chacras cercanos a ríos, como en la ciudad, había términos y están todos vencidos. Están vencidos los plazos. Los plazos, sí. Okay. Y también tenemos otro problema, que es el intercambio de empresas. O sea, las empresas operadoras, sí, cuando se les van venciendo los tiempos, van renovando. Y bueno, en todo ese tiempo hay pozos que quedan hasta olvidados o pozos que quedan desaparecidos. Entonces la nueva forma de llamarlos, por lo menos en Estados Unidos, se llaman pozos huérfanos, que no son de nadie, que se pierden. Claro. Como un pozo inactivo, si se quiere abandonar, es un gasto. Entonces, bueno, por ahí, no te digo que se hace a propósito, pero por ahí, bueno, se pierden los papeles en las transiciones de empresa a empresa, y más los que están complicados, que han quedado en patios, en casas, en riberas de río. Bueno, hay mucha data que era de papel y ahora hay más electrónica, es más fácil, claro, de seguirlo, pero pozos, qué sé yo, la lata 3, no sé. Que no se sabe dónde están, digamos. Nosotros no se los puede localizar. Claro, es muy difícil. Nosotros los catalogamos como pasivo ambiental directamente. Ese pozo tiene un alto riesgo de contaminación acuífera. En la mayoría de los casos tienen en contacto con alguna capa acuífera. Son zonas que en la mayoría de los casos el acuífero es muy salino, entonces corroe muy fuerte la cañería, el encamisado, y te lo come, y en la mayoría de los casos ingresa todo lo que tiene la cañería. Y empezás a tener pérdidas difusas de gas, o sea, empezás a tener un montón de casos en los que tenés pérdidas de gas, y a su vez, a veces, hay, obviamente Dardo por ahí lo cuenta un poco más en detalle, hay distintas técnicas que usaban antes como para poder hacer el sellado de un pozo en forma casera. Le ponían un tapón ciego, le ponían una válvula, y bueno, cuando junta presión, muchas veces reventaban esas válvulas y podía generar algún impacto sobre la gente de alrededor. Claro. Bueno, Alejandro, en el fundamento de tu proyecto vos haces referencia a un estudio de la Universidad de Princeton, en donde se hace justamente referencia a que el riesgo no es solo de contaminación de las napas, de las capas, sino la emanación de gases. Sí, sí, sí. Generan 3 veces más daño los gases que emanan estos pozos que el monóxido de carbono que produce la combustión de combustibles fósiles. Claro. Yo creo que tenemos que reflexionar seriamente en lo que tenemos en nuestras manos. O nos sumamos a un proceso energético que yo comparto que hay que hacerlo, sin convertirnos en una zona de sacrificio, o generamos las condiciones para que haya una gestión sustentable del desarrollo, claro, de nuestros recursos energéticos. Estamos en una provincia que tiene absolutamente todas las condiciones, porque no solo tiene los recursos naturales, tenemos clima, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos todo lo que en muchos lugares no existe, y realmente lo estamos arruinando. Una vez charlamos con Martín.
está bien que fue hace mucho tiempo, porque fue hace como 50 años, nosotros pescábamos en el arroyo Durán y nos comíamos los pescados. Y hoy tenemos un riachuelo atravesando nuestra ciudad. Y la única atención que le da el Estado, no distingo entre municipal, provincial, es la discusión a ver quién es responsable. Pero las manos a la obra Sí, claro. no se ponen, porque no hay un plan para sanearlo. Y me parece que esto es lo que tenemos que hacer. Los pozos inactivos, bueno, ahora desde que publiqué esto en las redes sociales aparece un montón, te voy a llevar, de gente que está vinculada a la industria, y yo pensé que eran por ahí unas decenas, y parece que son cientos, y no sé si superan los miles. Sí, sí. De Entonces, pozos inactivos o abandonados, no sabemos cómo Claro. es. Claro, pero bueno, vos lo que decís, Acá hay Carlos, es que declaraciones juradas que deben presentar las operadoras año tras año, y la autoridad de aplicación tiene que tener un panorama de esto. Bueno, ahí está el punto. ¿Cuáles son las principales responsabilidades en este problema de pozos inactivos que no se abandonaron adecuadamente? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿En a las ver, empresas, en el gobierno que tiene que controlar, en ambos? Hay una responsabilidad compartida entre el Estado y las empresas operadoras, que cada uno tiene que cumplir una función y llevar a cabo ese plan de abandono que tienen en forma anual, y lo tienen que hacer cumplir el Estado. Ahora, la empresa operadora presenta su plan de abandono y el Estado tiene que hacerlo cumplir. A veces es muy difícil, y lo analizamos desde el punto de vista de la situación económica o desde el punto de vista hidrocarburífero de la provincia de Neuquén. Se usaron zonas que, por ejemplo, las zonas de sacrificio, que están los pozos mal abandonados en el medio de esa zona de sacrificio. Entonces, no analizaron en ningún momento el riesgo, que sí lo hizo Mendoza hace un tiempo, que sacó una resolución, un decreto específico para poder analizar la situación de los pozos mal abandonados y qué riesgo ambiental podía llevar eso. Y lo encara el gobierno provincial, y no sé si creo que eran 1.600 pozos o... Sí, más o menos son unos 1.400 que hay en Mendoza de pozos inactivos, así que nuestro número debe andar por ahí o arriba. El gobierno, un poco atado de manos, presentó ese boletín y algo similar a lo que presentaste, pidiéndole también una foto de la situación. Pero bueno, volviendo un poquito a la parte técnica, ¿no es cierto? Independientemente de la cantidad que hay, Sí. el problema acá es el estado en que están, el estado de acceso. Hay muchos que no se pueden acceder porque la ciudad les invadió, otros no se pueden acceder porque no se encuentran, están perdidos, otros que no se pueden acceder porque son esos huérfanos que te digo. Así que hay un análisis en lo cual hay que ampliar la ley, que es la parte de que no está especificado cómo se abandona la parte de la capa acuífera. La ley te dice cómo abandonar el fondo y cómo abandonar la superficie, pero no te dice cómo abandonar la capa acuífera. Así que eso es una cosa pendiente que incluso tiene Neuquén, que es la más avanzada de todas las provincias de la zona. Claro, discúlpame, un pequeño paréntesis. Abandonar entonces implica sellar el pozo para que no genere contaminación. Vos tenés que Creo sellarlo yo. en 3 lugares. Sellarlo en el fondo, que es donde están los hidrocarburos, para que no suban y se metan en la capa acuífera. Claro. Dentro de los hidrocarburos hay gases. Claro. Esos son los gases que se meten en la capa acuífera y que después te pueden aflorar, como dicen en Estados Unidos, ¿viste? Pero en realidad son gases que pueden aflorar a través de los casing rotos que dice Martín, o de la falta o el mal cementado de esos caños. Entonces puede aflorar y meterse en la capa acuífera y te aparece gas. O también te puede aparecer, como pidió hace un tiempo un decreto provincial acá, a todas las... En ese caso había 1.400 pozos inyectores que también cuando vos bombeás desde superficie un agua que no es... Los fluidos, digamos. El agua que sale de la descomposición del petróleo y el agua en la separación, ese agua se reinyecta, que es la famosa secundaria, es el agua de purga, esa agua se inyecta y si no está bien aislado, vos no lo inyectás a la zona que querés, por ahí la estás inyectando también a la capa acuífera. Entonces una capa que por ahí solamente tenía sales, que sabemos que hasta 3.000 partes son por ahí 3.000 partes de sal, ppm, se llama partes por millón, son manejables, digamos, no son descartables. Hay cultivos y animales que pueden consumirlo. Sí. Entonces hasta 3.000 partes es un agua que se puede aprovechar.
vos la estás contaminando con esta agua de purga y estás haciendo que suba la salinidad y le estás agregando un montón de otros subproductos que son los que por ahí detectan en algunas capas acuíferas. ¿Sí? No, y le sumás que en la mayoría de los casos usan técnicas de recuperación de pozos que están linderos a ese pozo mal abandonado. Entonces, ¿qué hacen? Es como que inflamos desde abajo a ese pozo que está mal abandonado y le generamos la presión que antes no tenía porque estaba inactivo. Claro. Entonces, hay muchas urgencias que vienen de la mano o de un no convencional o de una recuperación secundaria que hace que ese pozo que está mal abandonado empiece a perder o por la capa acuífera o por arriba directamente o se mete en la capa y muchas veces ha hecho una transferencia de gases en la misma capa hacia otro pozo y se van comunicando los pozos por las capas. Vos preguntaste responsabilidad. Responsabilidad es una responsabilidad social. Si vos estás contaminando aire, agua o suelo, es un tema hasta penal, ¿no es cierto, Martín? Sí. Hay responsabilidades penales. Hay responsabilidades penales en el medio ambiente. El tema social es cuidar a la superficie, pero también es cuidar la capa acuífera, porque, como dice ahora la gente que trabaja y que maneja el agua, incluso acá en la provincia, es tan importante el agua de superficie como el agua del subsuelo. Estamos en una zona desértica. O sea, yo no sé si en la meseta el día de mañana no vamos a tener que hacer algunas perforaciones para salvar a algunos animales. Bueno, esa agua tiene que tener menos de 3.000 partes, mucho menos de 3.000 partes. Y si la contaminas... Y acá hay un estudio provincial de mucho tiempo, y bueno, y se van haciendo muestreos y todo, y se va viendo. Antes había un agua de una calidad. Como el agua baja, oeste-este, obviamente está cruzado por varias cañerías de oleoductos, gasoductos y otras cañerías que pueden estarlas contaminando. Entonces hay que detectar cuál es el lugar de donde sale la contaminación, porque una vez que se mete en esa capa, se dispersa y es muy difícil manejarla. Un pozo inactivo quizás te está abarcando una zona importante de 1 kilómetros cuadrados de contaminación, y es irreversible. Entonces un pozo inactivo que esté cercano a un curso de un río o a una zona de chacras, o sea, yo no sé, pero creo, como vos decías, de hace muchos años pescabas en el arroyo Durán. Yo me acuerdo que tomábamos agua del Limay también, pero también ibas a una chacra y había bomba, tomabas agua de pozo. Sí. Bueno, hoy no sé si se puede tomar agua de pozo, creo que es más fácil regalar botellones de agua, ¿no?, que lo que se hace. Bueno, pero ahí está la función del Estado, ver cómo equilibrás los efectos de una economía en clave que toma en cuenta que hay otra cosa aparte de la explotación hidrocarburífera. Hay gente que vive, hay gente que produce, hay gente que trabaja, digamos. Y esta es la función del Estado. Y para eso hacen falta recursos, porque esto no se hace para no gastar. ¿Podemos hacer un paréntesis? Ya venimos, pues vayan. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. MAM, Maderas al Mundo. Envases de madera de máxima calidad. Una empresa del grupo BM. Touch Geotechnology, fotogrametría aérea, topografía, detección de tuberías e infraestructura enterrada. Una nueva visión para sus proyectos.